clásico para poder entender el comportamiento de las élites. Y yo aquí les puse élites diagonal medios, porque me parece que al final de cuentas los medios pues, son un tipo de élite, ¿no? Y este texto de Wright Mills es un texto que escribe, es un estudio sociológico muy interesante. Wright Mills es un sociólogo norteamericano que precisamente se interesa por entender la lógica sociológica de las élites que conforman una sociedad, en este caso la sociedad norteamericana. Cómo hay unas reglas del juego, hay valores entendidos dentro de las élites, hay una circularidad entre ellas, ¿no? Se establecen vínculos entre los diferentes integrantes de estas, y me parece que el estudio que hace es a final de cuentas, Susan, un análisis sociológico muy interesante, que de alguna manera nos permite ver cómo se comportan las élites entre sí y algunas de las reglas de los valores entendidos que permanecen entre las élites. Y después la idea es ver cómo unas de estas élites, que son los medios de comunicación o son uno de estos grupos que pertenecen a la élite, la élite en el poder, como se llama el libro de Wright Mills. Digo, obviamente no vamos a hablar aquí de todo el libro, ¿no? Porque pues tenemos una clase de 2 horas, ¿no? Está complicadísimo abordar a detalle este tema de Mills, para después también entrar a cómo opera el tema de los, o sea, cómo se conforman las élites en este país. ¿Qué relación existe entre los medios y la política? ¿Qué vínculo natural existe entre los medios y los políticos? Ahí muy probablemente les voy a subir para la próxima clase, o para una de las próximas clases, un artículo de Shore, que viene en un libro de Shantou Iyengar que se llama Do the Media Govern? O sea, donde se hacen la pregunta de si los medios gobiernan, ¿no? Y entonces es una compilación de artículos que hacen de cuál es el vínculo que existe entre los medios y la política en diferentes contextos, ¿no? Tanto en el contexto de campañas electorales, en el contexto del gobierno, en el contexto de algunos episodios o coyunturas específicas del desarrollo de la historia, en el caso de la historia de los Estados Unidos de América, pero nos ayuda a entender cómo se comportan estas élites. Entonces, ¿por qué? Porque esta lógica del comportamiento de las élites nos permite entender algunos de los elementos del sistema político mexicano, en particular esta relación que yo les digo entre medios y poder, ¿no? Que la vemos hoy no solamente con los medios, sino la vemos también con todo este tema de las redes sociales, que es un poco el tema que vamos a tratar al final de la clase. Porque es un tema del sistema político mexicano actual, así se llama nuestra materia, ¿no? Es un tema que hay que reflexionar. ¿Hay que legislar al respecto o no? ¿Hacia dónde tiene que ir la política? ¿O hacia dónde nos va a llevar la política con este vínculo tan estrecho que existe, ¿no? En esta semana, y yo el lunes estaré grabando un video sobre eso, un análisis precisamente de lo ocurrido esta semana con el gobernador de Nuevo León y su esposa, ¿no? Este tema de continuar, ¿no? El cuento de hadas, ¿no? La historia, la trama, ¿no? El reality, vaya, esta lógica de continuar con eso, con este video que publicaron en sus redes sociales, ¿no?
¿Es lo que debe hacer un gobernador o no? Pues la pregunta anterior a esa sería, ¿es lo que debe hacer un político en campaña o no? Ahora que estuve en la cumbre mundial de comunicación política allá en Monterrey, era uno de los temas centrales, ¿no? Por ejemplo, había varias ponencias que hablaban sobre el uso del TikTok, ¿no? Bueno, yo en la última campaña que asesoré, que fue este año, una campaña para una candidata a diputada federal, y sí usamos el TikTok. O sea, yo le dije, hay que usar el TikTok. La candidata es una mujer muy seria, ¿no? Entonces me decía, o sea, oye, Viviana, yo no quiero hacer el ridículo. Le dije, no, a ver, es que no tienes que hacer el ridículo. Ese es el principal error, pensar que tienes que hacer lo que hacen todos en el TikTok. Y había un par de ponencias en esta cumbre. Algunas eran experiencias de Ecuador, que tuvieron procesos electorales, ¿no? En los contextos de las elecciones en Perú, también hubo ahí varias reflexiones, ¿no? Y entonces la idea es, bueno, ¿hay que usar el TikTok o no hay que usar el TikTok? Y entonces ahí nos presentaban de un candidato presidencial que estaba en las encuestas, en el conocimiento de la gente, en un 0.6%. O sea, en su casa lo conocen al señor, ¿no? Cuando arrancó la campaña. Y terminó con el 16% de preferencias electorales. 16%. Y toda su estrategia estuvo articulada alrededor de una red social que se llama TikTok. Entonces, viene la pregunta para los estrategas de comunicación política. ¿Hay que usarlo o no hay que usarlo? Si quieres ganar una elección, dices, oye, pues es una herramienta, con permiso yo sí la uso, ¿no? Con todos los riesgos que pueda tener. Pero luego viene la otra reflexión, bueno, el uso de las redes, ¿no? Las stories o los reels de Instagram, ¿no? Este vínculo con los influencers, el escándalo que hubo con el Partido Verde Ecologista y estas multas que al final le fueron canceladas al hoy gobernador de Nuevo León, pues nos llevan a reflexionar. O sea, ya no estamos hablando de la relación de la que nos va a describir Halin, o que ustedes leyeron en el artículo de Halin, de cómo es el modelo de relación entre los medios y la política en el sistema político mexicano. No, o sea, ya estamos hablando, digo, Halin escribió su libro a principios de siglo, ¿no? Hace 20 años. Obviamente en 20 años el asunto ya es otro, pero hay que leer a Halin, o sea, para entender cómo funcionaba ese modelo y cómo comenzó a cambiar el modelo a partir del proceso de transición a la democracia, para poder llegar al día de hoy y entender qué onda con el TikTok, qué onda con el Instagram, o sea, qué pasa con esta nueva incursión de los influencers en la comunicación política. Entonces yo recuerdo, en el caso de mi asesorada, le dije, hay que usar TikTok, pero hay que usar TikTok no para hacer el ridículo, que ese es, y por ahí estoy escribiendo un artículo, pero bueno, no me da la vida, ando escribiendo 2 artículos y no los he terminado ninguno de los 2, espero terminar uno el día de mañana, precisamente donde cuento la historia de esta campaña de esta candidata a diputada. Lo que importa son los formatos, es decir, los consumidores de redes y de medios están consumiendo formatos como los de TikTok, están acostumbrándose al consumo de videos cortos, ¿no? De videos con muchas transiciones. Entonces hay que analizar el formato. Y la comunicación de los políticos, pues tendrá que utilizar ese formato si aspira a comunicarse con las generaciones, pero además el tema de ese formato lo están consumiendo todas las generaciones, no solamente la generación de los centennials o la generación de los millennials, también los de la generación X, también los baby boomers, ¿no? Entonces es un tema al que tenemos que entrarle. Y luego viene la otra reflexión, ¿se tiene que regular o no se tiene que regular? ¿Qué se tiene que regular? ¿Se tiene que prohibir o no?
Yo espero que aparte de hacer videos, el gobernador de Nuevo León se ponga a gobernar, ¿no? Porque esa es la otra. Primero tiene que haber política y luego hay comunicación. Entonces, creo que a nivel tanto teórico, con el planteamiento de Wright Mills, a nivel contextual, con el artículo de Hallin, donde nos explica la evolución de este sistema de medios y su vínculo con el sistema político mexicano, como la reflexión actual de los pendientes en materia política de esta relación entre los medios o entre las élites, esta nueva élite de influencers, ¿hacia dónde tenemos que dirigirnos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos como consultores? ¿Hay que usar o no hay que usar el TikTok? Por supuesto que hay que usar el TikTok. Por supuesto que hay que usar los formatos del TikTok y los formatos de los videos de Reels. Por supuesto que hay que hacerlo. El que no lo quiera hacer, bueno, pues que ya baje la cortina de su consultoría y con permiso, ¿no? Hay que reformar, hay que regular las redes. Hay que, obviamente sin caer en la censura, muchas veces se ha tratado de hablar de este tema de regular las redes y todo el mundo dice censura. Bueno, hay quien sí lo hace con una intención de censura, pero creo que hay que entonces encontrar el justo medio para que no sea una censura, pero sí se regulen. Bueno, y también el tema de que no esté sobre regulado. Y la otra parte que es muy interesante, ¿no? Eso te puede ayudar a ganar una elección. ¿Y qué hay de la comunicación gubernamental? ¿Qué hay de la comunicación parlamentaria? Digo, al final de cuentas yo de lo que más he hecho es comunicación parlamentaria, que es una parte de la comunicación política que está como relegada, de la que casi nadie habla, ¿no? Pero que existe y que tiene sus características propias. Pero ¿qué pasa ahí? Porque ahí ya no estás en campaña, o estás en una campaña permanente, si lo quieres entender así como consultor y como político. Entonces, hay mucha tela de donde cortar en este tema, ¿no? Bueno, vamos a ver primero, voy a hablarles del planteamiento muy general de que hace Wright Mills en el tema de las élites, ¿no? Wright Mills hace un estudio sociológico de cómo, de cuáles son los grupos que conforman la élite del poder, primero, ¿no? O sea, nos los define y nos dice, bueno, a ver, pues están los altos círculos. ¿Quiénes están en los altos círculos del poder? ¿No? O sea, ¿quiénes conforman esa élite? Él en el caso de la sociedad norteamericana, ¿no? Habla de 3 tipos de poderes que son como muy identificables en la sociedad norteamericana, pero no solamente en la sociedad norteamericana. Por eso su libro es un libro fundamental y clásico para leer. Él dice, bueno, por un lado está el poder económico, ¿no? Los empresarios, yo aquí, por ejemplo, en esta imagen les pongo, aquí está en el caso mexicano, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras de industriales, las cámaras de comercio, o sea, todos los empresarios, la gente del dinero, ¿sí? Los grandes empresarios que producen fortunas, que tienen fortunas, que heredan sus fortunas, que hacen crecer fortunas, que ahora invierten en esto, que ahora invierten en aquello, etcétera, ¿no? O sea, entonces, ese es un grupo. El otro grupo del que nos habla Wright Mills es el grupo de los militares, o sea, el poder militar. En Estados Unidos el poder militar es muy importante. En México también, y en los últimos años ha estado adquiriendo mayor relevancia, ¿no? Ahí les pongo, por ejemplo, la foto de los 2 actuales, secretario de la Defensa y secretario de la Marina. En este país se ha dado un proceso de empoderamiento de las Fuerzas Armadas, involucrándolas en actividades que son, en esencia, en un sistema democrático que son de orden civil. Para empezar, el tema de la seguridad pública. Porque el tema de la seguridad pública no es un tema que
que por definición sea una competencia de las Fuerzas Armadas, o sea, del Ejército y de la Marina. No, es una función civil. Pero la creación de la Guardia Nacional, como una de las alternativas que estableció el actual gobierno, y que en algunas partes, y que fue apoyada por las oposiciones, por eso es que salió la reforma a la Guardia Nacional. Las oposiciones exigieron que el mando de la Guardia fuera civil, para evitar una militarización de la seguridad pública. Eso se puso en la ley. El presidente ha declarado de forma muy, muy específica y contundente que tiene que haber un cambio constitucional para que la Guardia Nacional regrese a donde es su origen, que es a las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí sí tenemos que prender mucho los focos, porque pues, el proceso de militarización de este país, ahí va, ahí va. Y no solamente cuando hablamos de temas como de seguridad pública, sino cuando hablamos de otros temas. Las grandes obras de infraestructura civil de este sexenio las está haciendo el ejército. El aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Que además era una base militar. Y que hasta donde sé, una parte de esas instalaciones lo seguirá haciendo. Entonces, lo están construyendo no los militares, porque hay empresas involucradas, obviamente, ¿no? Pero quienes llevan el liderazgo del proyecto son los militares. Lo mismo con el Tren Maya. Entonces, es un tema que hay que preguntarnos. O sea, se están canalizando muchos recursos, sobre todo en el presupuesto del año pasado. Se le canalizaron una gran cantidad, un aumento exorbitante de recursos a la defensa nacional, precisamente porque están construyendo el aeropuerto. Entonces, ese es un tema a preguntarnos. Y otro tema es las últimas modificaciones que se le hicieron a la Ley Orgánica de la Marina y las atribuciones que este gobierno le dio a los marinos en materia no solamente de seguridad de la Marina mercante, de los puertos, sino también de las actividades administrativas que se realizan ahí en las aduanas. O sea, no es cualquier cosa. Son los marinos los que se encargan ya no de proteger las costas, el mar territorial, o sea, los litorales, o sea, no, ya no es un tema de la soberanía, de la defensa del territorio, no, es ya actividades administrativas que por definición tendrían que estar en manos de civiles, no de militares. Pero bueno, en Estados Unidos son un poder muy importante y en México cada vez son más poderosos. Y el tercer elemento que encuentra Wright Mills de estos grandes grupos, ¿no?, que conforman las élites, la élite del poder, es el poder político. Y en el poder político, bueno, ahí les pongo la foto de los Bush, ¿no? De Bush padre, de Bush hijo, ambos que fueron presidentes de la Unión Americana, ¿no? Entonces lo que nos dice Wright Mills, bueno, a ver, en Estados Unidos, pues son esos tres. Ahora, hay otros grupos que integran también esta élite, ¿no? Esta idea de la tradición familiar, ¿no? De un poco esta dinámica de cómo es la sociedad norteamericana, ¿no? Y entonces hay otro grupo que es el de las religiones, ¿no? O sea, aquí se los pongo yo, el grupo de los
de las estructuras eclesiásticas y las estructuras eclesiásticas que dominan, ¿no? Aquí, bueno, yo les pongo una foto de este abrazo que hubo, esta reconciliación que hubo de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Ahí está el Papa y el Patriarca, muchos siglos después de que hubo esta división de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Pero al final son grupos de poder. A ver, una elección de este año se anuló porque hubo la intervención de un ministro de una religión, un ministro religioso que hizo reflexiones sobre por quién se debía votar y por quién no se debía votar. Y la valoración del Tribunal Electoral fue que esa reflexión y esa invitación de este ministro de culto sí tuvo o sí pudo haber tenido influencia en el resultado de la elección. Entonces, cancelas la elección y repites el proceso, ¿no? Entonces, es un poder. Y aquí vemos cómo ese poder se vincula con las otras élites, ¿no? Hoy día, bueno, pues si pensamos en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, ellos tienen más varias religiones protestantes, ¿no? Que son como su guía, ¿no? Los evangélicos, cristianos, testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Pentecostés, o sea, pero son al final de cuentas religiones protestantes. Los católicos allá son minoría. A diferencia de una sociedad como la mexicana, en donde la mayoría de los mexicanos son católicos, es cierto que la feligresía de los católicos ha disminuido en el último medio siglo en este país y que eso ha provocado el crecimiento de otras religiones, ¿no? Los evangélicos, los protestantes, estos de la luz del mundo y hasta el pare de sufrir, ¿no? Y que se vinculan con el orden político. Y esto ocurre en todas las sociedades. Digo, obviamente hay una sociedad que es teocrática, ¿no? Por ejemplo, las sociedades musulmanas. A ver, ahí no hay una diferencia entre lo político y lo religioso. Lo político es religioso, sí o sí, ¿no? Y la organización de la sociedad y la organización política y las reglas del juego, ¿no? El Estado de Derecho, por decirlo así, es el Corán. O sea, ahí lo que dice el Corán y la interpretación que hagan los gobernantes de lo que dice el Corán es lo que se aplica, ¿sí? Siempre hay un vínculo entre lo religioso. Pensaba yo el otro día hablaba con unos compañeros, colegas ahí, asesores, que pues hablábamos los gobiernos populistas tienen una gran carga de referentes religiosos en su discurso, en sus metáforas, en sus historias, en su narrativa. El pensamiento religioso está muy presente. Entonces, digo, si pensamos en pues, las declaraciones del presidente de Brasil, por ejemplo, ¿no? O las propias declaraciones del presidente de México, ¿no? Con sus referentes, el propio nombre de su partido, ¿no? Que tiene un fuerte referente religioso, muy bien identificado, muy clarito. Yo en algún momento hacía hice un video sobre cómo hay una lectura muy aguda, muy precisa del pensamiento religioso del mexicano por parte del presidente. Lo conoce muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro grupo de la élite, las élites religiosas, y obviamente pues en cada estado-nación puede variar según la religión de que se trate. Y también varía la intervención o el vínculo que tengan con la política, que sí lo tienen,
el Estado mexicano por definición es laico, ¿no? Pero aún así hay muchas referencias simbólicas al pensamiento religioso del mexicano. Luego tenemos el tema de los medios de comunicación, ¿no? Yo aquí los puse, creo que los medios son y de aquí se derivan no solamente los dueños de los medios, o sea, esos empresarios que estarían dentro del lado del grupo económico, ¿no? Esos grandes empresarios de los medios de comunicación, que en la lógica de los Estados Unidos de América, pues son parte de los empresarios y punto. O sea, allá es un sistema liberal, entonces donde tú puedes ser dueño del espectro radioeléctrico X y entonces tienes tu cadena de televisión o tu cadena de radio, más tus periódicos y lo que sea, y ahí los dueños son los dueños. Ahí no es un sistema como otros que son estatales o como otros que son de rectoría. Ahorita vamos a ver qué es propiamente el planteamiento de Daniel Halling. Entonces, bueno, pero son un actor, ¿no? Y un actor que no solamente tiene influencia o no solamente es parte de esa élite porque sean empresarios, sino por la influencia que tienen sobre las masas, al igual que los ministros de culto o los religiosos, ¿no? Entonces son un elemento adicional y juegan no solamente con el tema económico, sino juegan también con el poder simbólico, ¿sí? Por eso hay esta mixtura o este vínculo inseparable entre medios y política. Derivado de esto y en los últimos años, pues el tema de las redes sociales, ¿no? Por un lado, los dueños de las redes sociales, que en su mayoría no son oriundos de este estado, son propios de un mundo globalizado, ¿sí? El dueño de Facebook, de Twitter, ¿no? A ver, o los chinos con su red del TikTok. Es decir, sí están esos empresarios, pero el tema es que esas redes sirven para la transmisión de información, para la influencia en la opinión de quienes consumen la información que circula en las redes, ¿no? Y ahí es donde entramos y hay otros actores, otros integrantes de esta élite que en algún momento fueron las actrices y actores, ¿no? Del show business, de la farándula, ¿no? De la televisión, en Estados Unidos, de las grandes estrellas de Hollywood, ¿no? O sea, los grandes actores y actrices, estas personalidades que tienen una influencia también entre la ciudadanía y que, bueno, pues ahí están. Y que luego también van y vienen a la política. Aquí en la foto que yo les pongo, pues son personas del ámbito de la farándula o del espectáculo, ¿no? Que saltan a la política, ¿no? Que son del espectáculo, ahí les pongo uno de los deportes, y que saltan a la política y que se vuelven actores políticos, ¿no? Sergio Mayer, que fue diputado en la pasada legislatura, Eduardo Capetillo, que contendió por la presidencia municipal de Coyoacán, María Rojo, que es como de las anteriores, ¿no? Hoy día tenemos, no sé, Rommel Pacheco, clavadista mexicano, que hoy es diputado. Estos, como le llamamos, los outsiders, ¿no? Que entran a la política y que tienen una influencia, pero que independientemente de que se vinculen o no con la política, porque probablemente no se van a meter a incursionar en ella, tienen una influencia. Y ahí va más allá propiamente del dinero, o sea, no estamos hablando de este grupo de negocios de los hombres del dinero, no, estamos hablando de un poder simbólico muy importante. Y son parte de esta élite. Ajá. Entonces,
Y hoy sí lo pensamos a nivel no solo de esas actrices de telenovelas, ¿no? O sea, cuando yo veo la historia de Samuel y de Mariana, no puedo evitar pensar en la historia de Peña Nieto y la Gaviota. O sea, es como el remake, ¿no? De esa historia de telenovela, pues hoy es la historia del Instagram, ¿no? O sea, es esas stories, este mundo, yo lo comparo un poco cuando pienso en figuras como las Kardashian, ¿no? En la sociedad norteamericana. Y lo platicaba el otro día con un colega donde me decía, pues es que es lo mismo. Y yo le decía que sí, pero no. Y me explico, ¿no? Porque van a decir, ya parece trabalenguas la maestra. Estas grandes estrellas, actrices, actores, cantantes, ¿no? Tenían ese talento, ¿no? O sea, o actuaban muy bien y se ganaban un Oscar y, ay, ¿no? Meryl Streep o no sé, Al Pacino, pues, o sea, grandes actores, ¿no? O en México, si hablamos del fenómeno de las telenovelas, ¿no? Digo, de repente, en el ámbito en el que nosotros nos movemos, decimos, no, pues es que yo no veo telenovelas, ¿no? Porque son puras estupideces. A mí me ha tocado ir, y yo la verdad es que sí veo telenovelas, porque me gusta ver qué es lo que está viendo la mayoría de la población de este país. Mi trabajo consiste en entender, una parte de mi trabajo consiste en entender cómo piensa, cómo actúa y qué consume esa mayoría. Entonces, sí, algunas veces me he chutado algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe, ¿no? O de Como dice el dicho, que son como las reediciones de Mujer Casos de la Vida Real o whatever, ¿no? Y entonces, esas estrellas de las telenovelas, ¿no? No sé, Verónica Castro, Victoria Rufo, esas anteriores, ¿no? De la generación de los boomers o de la generación de X, pues tenían su talento, ¿no? Sobreactuado como quisieras, pero eran actrices o eran cantantes, ¿no? Y hoy, pensemos en el caso de estas mujeres, las Kardashian, me pregunto cuál es su talento, ¿no? O sea, digo, sin discriminar o sin atacar, porque sé que son empresarias, pero que se han vuelto empresarias precisamente por esta exposición en redes y exposición mediática, ¿no? Entonces, la noticia, pues, es sus múltiples operaciones y cómo les quedaron. Okay. Bueno, ese es el tipo de personas que tienen influencia en estas sociedades del siglo XXI. No cantan, no actúan, a lo mucho son celebridades, como les llaman ellos, ¿no? De algún reality show o celebridades, porque son celebridades, ¿no? A lo mejor la primera de ellas fue Paris Hilton, ¿no? Paris Hilton no era actriz, no era cantante, o sea, no era Jennifer López, pues, ¿no? O no sé, piensen en otra, la que se les ocurra, o el que sea, el que se les ocurra. No era Ricky Martin que cantaba y bailaba y se echaba sus bailes ahí en los videos, ¿no? O sea, eres celebridad porque eres celebridad, ¿no? Por tu belleza, por tu, etcétera. Diríamos, pienso en este libro, ¿no? De la sociedad líquida o sobre todo en del Gilles Lipovetsky, del imperio de lo efímero, ¿no? O sea, lo efímera que es esta sociedad. Entonces, estos valores apreciados y que convierten a esas personas en celebridades son tan efímeros, ¿no? Como la última operación que se hicieron o como el último vestuario que usaron. Pero más allá de criticarlos, hay que entenderlos porque son parte de esa élite. Esas obviamente no están en el libro de Mills, o sea, por obvias razones, ¿no? El libro de Mills, su primera edición,
fue en 1956. O sea, lo mucho podía hablar de Marilyn Monroe, ¿no? O de estos actores y actrices del cine de aquella época, ¿no? Actrices o actores de cine. Pero no llegaba a lo que vivimos hoy. No llegaba a esta idea de los youtubers, de los tiktokers, de las influencers, ¿no? De la historia de Mariana y Samuel, que yo digo que es como la reedición de la historia de Peña Nieto y la Gaviota, ¿no? Nada más que pues aquellos estaban metidos en una dinámica todavía de la televisión, todavía de las actrices famosas de telenovelas. Acá ya estamos hablando de las personalidades o celebridades influenciadoras en las redes sociales, ¿no? Si le queremos poner un nombre. Pero en esencia es lo mismo. El tema es que forman parte de esta élite. ¿Y cuáles son las reglas que nos dice el propio Bills? Primero, son la élite. Se vinculan entre ellos. Se casan entre ellos. A ver, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, pues está casado con Victoria Rufo, que fue una gran actriz de telenovelas en la década de los 80 y parte de los 90, ¿no? Y así se pueden encontrar a influencers que están casados o actrices de televisión que están casados con políticos, ¿no? ¿Por qué llegó Silvia Pinal en su momento a ser diputada? Pues porque se casó con un gobernador de Tlaxcala, ¿no? Y ahí empezó a meterse a la política. Se ha perdido esa tradición, todavía en la legislatura pasada existió, ¿no? La bancada del PRI traía a un diputado que era general y a un diputado que era almirante, o sea, que era parte de la Marina y parte de la Defensa. Y así se estilaba, ¿no? Que fueran también políticos. El PAN ha impulsado a muchos empresarios. Nosotros hemos tenido un presidente empresario que tuvimos fue Vicente Fox, ¿no? El país tuvo un presidente que venía del mundo empresarial, de haber dirigido la Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese caso. Y bueno, hay muchos otros empresarios que se han metido a la política. Y luego, pues, estas historias de los outsiders que les digo, ¿no? De estrellas del deporte, pero se casan entre ellos, se relacionan entre ellos, hacen negocios entre ellos. Bueno, obviamente con los religiosos, en Estados Unidos sí se puede, porque las religiones protestantes, algunas sí le permiten a los ministros de culto tener familia y ese tipo de cosas. En el caso de la religión mayoritaria en México, no, porque la religión católica, los ministros de culto practican el celibato, entonces no se casan, ¿no? No tienen familia. Y entonces, pues tenemos esto, ¿no? Se vinculan entre ellos, se casan entre ellos. Hay un relevo generacional entre ellos. Cuando vemos, por ejemplo, aquí yo les pongo a Bush padre y Bush hijo. Los dos fueron presidentes de Estados Unidos. Y luego hay otras historias ahí, bueno, los Clinton, ¿no? Bueno, pues Bill Clinton, que fue presidente, y luego Hillary, que también contendió. O los Kennedy antes, ¿no? Robert Kennedy, John F. Kennedy. Es decir, son familias de políticos. De repente cuando dicen, ay, es que acá, pues es el hijo y pues sí, son sus hijos. O sea, que alguna vez oía yo a una diputada que era hija de un político muy célebre en su estado y decía, bueno, ¿y a qué pretendían que yo me dedicara? Si desde que nací andaba yo en mítines políticos, pues a mí me encanta la política. Y yo decidí dedicarme a lo mismo que se dedicaba a mi papá, ¿no? Pues tiene lógica, es como los hijos de médicos que se vuelven médicos, o como los hijos de abogados que se vuelven abogados. Los hijos de políticos pues tienden a volverse políticos. Por ahí está la hija de Beltrones, que es senadora,
o el hermano del senador Monreal, que es coordinador de los senadores de Morena, que ahora es gobernador y que también fue presidente municipal allá, los Monreal, ¿no? El nieto del Bester Gordillo, ¿no? Que fue diputado federal, o sus hijas, sobre todo su hija Mónica Arriola, que fue senadora. Vaya, o sea, eso existe, pues sí existe. Existe aquí en todos los lugares del mundo, ¿no? Las nuevas generaciones se van renovando y se van dedicando a lo mismo, ¿no? Como los hijos de los empresarios que heredan la empresa y la siguen manejando, ¿no? La empresa de la familia. O los hijos de los actores que vuelven a ser actores o cantantes o whatever, ¿no? Como los hijos de Lucerito y Mijares, ¿no? Pues sí, pues van a ser, se van a dedicar a eso. Ese es el referente que traen, ¿no? Los hijos de los militares, pues generalmente, pues también van a dar al colegio militar, a la escuela naval, pues, hacen carrera ahí, ¿no? Ahora que se criticaba tanto todo este tema cuando se dio la reforma al Poder Judicial, de evitar el nepotismo, ¿no? Dices, bueno, sí hay que evitar el nepotismo, pero la otra es, ¿cómo le impides tú al hijo de un ministro o de un magistrado que también decidió ser abogado y que quiera hacer carrera en el Poder Judicial? Eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que su familiar lo privilegie, eso sí. Pero tiene el derecho a dedicarse a lo mismo que se ha dedicado toda su familia, yo creo que sí. Pero esa es una característica de las élites. Tienen sus propios relevos generacionales. Se vinculan entre ellos para hacer negocios, para casarse, para tener vínculos familiares, vínculos de amistad, vínculos económicos, de acuerdos políticos. Este rollo del presidente de la República, hay que separar al poder económico del poder político. Pues es como un sueño guajiro. O sea, Ray Mills diría, pues es una cosa demagógica. ¿Cuándo lo vas a separar? Nunca. No se puede. Y tan no se puede que los políticos de este gobierno siguen haciendo negocios. Así de sencillo, ¿no? La prima del presidente, que es proveedora del gobierno. Pues sí. Y seguirá pasando, ¿no? Las empresas a las que les han dado adjudicaciones directas son de sus familiares, son de sus amigos. Y las de los anteriores gobiernos también. Y las de los gobiernos que siguen también. Y las de los gobiernos de otros países también. O sea, separar el poder político del poder económico, pues sería decirle a Ray Mills, estás equivocado. ¿Y sabes qué? Ray Mills no está equivocado. Y por eso su texto es un clásico, porque lo que vemos que él nos describe aquí, lo que nos dice de cómo se casan entre unos y otros, ¿no? Cómo vas ascendiendo en el poder militar, cómo hay reglas del juego ahí, cómo hay reglas del juego en lo político. No sé si alguno de ustedes vio esa serie de House of Cards. Es interesante, ¿no? Bueno, a mí me gustaba más la parte donde Kevin Spacey nos hablaba a la cámara directamente, ¿no? Pero recuerdo mucho una escena en donde él está con uno de sus asesores, que es un hombre afroamericano, y que es un cuate que está vinculado con los negocios, ¿no? Y entonces el Frank Underwood ve a la cámara y dice que este cuate se está equivocando, porque lo que le está llevando lo que lo mueve es el poder económico, es el dinero. Y él dice, está equivocado. Aquí lo que realmente pesa es el poder, no el dinero, el poder político. Ese permanece, ese permite que exista el otro. Y eso es en realidad lo que nos dice Wright Mills. Las élites no están desvinculadas.
A ver, pasamos de una primera dama que venía de ser actriz de telenovelas, ¿no? Telenovelas muy famosas, a una no primera dama que quiere ser cantante. O sea, se echa sus cancioncitas y sus rolas. Es lo mismo. Es igual. Y no es igual desde el punto de vista de un discurso político ideológico. Es lo mismo porque es la dinámica de las élites. Eso es lo que nos dice Wright Mills. Eso es lo interesante de su libro, que su libro, a pesar de haber sido escrito hace más de medio siglo, nos permite analizar la realidad con un conjunto de actores adicionales a los que él menciona 3. Acá no ya nada más son 3, tenemos 7, 8 y los que se vayan acumulando. Romper esa alianza no es posible. No es posible, no se puede romper porque es la lógica de las élites, porque es la forma en la que las élites se comportan. Eso es lo más interesante del texto de Mills, que la metodología que él nos plantea nos permite aplicar esa metodología para entender cualquier Estado-nación y entender los vínculos entre sus élites. Así es sencillo. O sea, y pensemos que es la misma dinámica de cuando surge la sociedad. Si ustedes piensan en ese momento en el que salimos de una forma de organización social tribal o de clan, en donde entonces ya no nada más te reproduces con los de tu tribu, con los de tu clan, ¿no? Como las 12 tribus esas de la Biblia, ¿no? Que nos habla del pueblo judío y sus 12 tribus y la fregada. Ya no nada más son esas, o sea, sino una tribu se mezcla con la otra tribu y entonces los jefes de ambas tribus casan a sus hijos. Surge el propio Levi-Strauss nos dice, ¿no? La sociedad como la conocemos hoy surge cuando se prohíbe el incesto, cuando ya no te puedes casar con tu primo o tu prima o el hermano, no. Cuando te vinculas una familia con otra familia, ¡pum! En ese momento surge el parentesco, en ese momento surgen lazos de parentesco que le dan origen a la sociedad. Y entonces, pues el jefe de una tribu con los que casan a sus hijos es el comportamiento de las élites. Otra cosa muy interesante de Mills nos describe cómo son las dinámicas al interior de cada uno de estos grupos, ¿no? Los militares, el poder económico y el poder político. Cada uno tiene sus reglas. Cada uno tiene sus objetivos y sus principios. Los empresarios, ¿por qué se van a preocupar? Se van a preocupar por el dinero. Son la élite económica. No se van a preocupar por las políticas públicas que benefician a toda la población. Pues iría en contra de su propia esencia o de su propia razón de ser, ¿no? Los políticos, ¿por qué se van a preocupar? Pues por lo que nos decía Maquiavelo, que le debe importar a cualquier político, por acceder y por mantenerte en el poder. That's all. ¿Sí? Esa es la preocupación. Claro, alejados de una perspectiva más aristotélica. En la clase anterior hablábamos del pensamiento aristotélico, pero al final es eso. Los actores de televisión, pues, por ser famosos. Los influencers, pues, por tener más likes. Las religiones, por tener el control simbólico de la interpretación social. El control moral de la sociedad. Los militares, bueno, los militares tienen una dinámica de disciplina, ¿no? Nos diría Elías Canetti en su libro Masa y Poder. Los militares obedecen porque saben que cuando asciendan van a mandar. Esa es la manera de la que se deshacen de su aguijón
como lo describe Canetti, del aguijón que generan todas las órdenes. Cuando ustedes le dan, y aquí hago paréntesis, le dan una orden a alguien, una instrucción a alguien, están generando un aguijón que les produce un malestar. Y una de las formas en las que ese aguijón se lo pueden quitar, dice Canetti, es a su vez dando una orden. Por eso la disciplina de los militares. Pone el ejemplo de los otros, de los mohicanos, creo que sí son los mohicanos, que andan a caballo. Darle la instrucción a un caballo ayuda a liberar ese aguijón y el malestar que el aguijón produce. Pero bueno, ya me estoy desviando. El tema es que así funcionan las élites. En cualquier lugar del mundo, en cualquier sociedad, desvincular una élite de la otra, a menos que haya una nueva teoría de las élites, ¿verdad? Que ya no sea de las élites, sino que sea una nueva teoría. A lo mejor el presidente va a hablar de eso en la ONU y nos escribirá un libro que deje a un lado el libro de Ray Mills, ¿no? Ya, un nuevo conocimiento, un nuevo planteamiento. Pero hasta el momento en la realidad, lo que se comprueba es que lo planteado por Ray Mills sigue siendo vigente. Las élites están conectadas entre ellos. Entre ellos se casan, entre ellos se reproducen, entre ellos se heredan, entre ellos se vinculan, se benefician mutuamente. ¿No? Entonces, bueno. Más o menos, de manera hiper, súper resumida, es lo que ustedes hubieran encontrado en el libro de Ray Mills si lo hubieran leído. Obviamente es un texto mucho más rico y da una metodología y el análisis sociológico es interesantísimo, ¿no? Porque explica cómo se comportan cada una de estas élites del poder. Entonces, hablando de eso y pensando en estos diversos grupos de la sociedad, hablemos de la relación que existe entre la comunicación y la política. Es una relación y es un vínculo permanente que existe en todas las sociedades. Ahora, ¿qué nos dice Hallin? Y ahí alguien de los que haya leído a Hallin me puede decir qué dice Hallin. ¿Cuál es su planteamiento de Hallin? ¿No? ¿Nadie leyó a Hallin? Ni siquiera las primeras páginas. Por ahí alguien me había dicho que no lo había terminado. ¿Qué dice? ¿No? Bueno, pues hace como que un esbozo de cómo el partido hegemónico tuvo gran presencia en la sociedad por medio de la radiodifusión y lo que fue la televisión en su momento. Habla de cómo recurre a bueno, recuerda lo que fue Pizza, ¿no? Que fue el monopolio del papel y así pues lograban ejercer presión bueno, pues las editoriales. O sea, denota un lazo fundamental para mantener el poder en la sociedad. Bueno, ¿Te escuché? siempre. Sí, sí te escuchamos, César. Bueno, ya no sé si eres César porque alguien me mandó un mensaje de que estaba dado con otro nombre. Y que... No, sí, ¿Sí eres era César? Ernesto. Okay. Pero ahora sí yo soy yo. Sí, sí te escuchamos. Bueno. ¿Nadie más? ¿No lo leyeron? No. Bueno, pues voy a inaugurar mis monólogos académicos, oigan. Me la paso hablando. Miren, afortunadamente para ustedes, soy una profesora que tiene ética y no les va a venir a inventar rollos. Pero el riesgo que tienen de no leer es que alguien venga, les invente un choro y ustedes se lo crean completito. De verdad.
Hace un rato hablábamos del tema del pensamiento crítico en nuestra universidad. Y el pensamiento crítico solamente se cultiva ampliando el conocimiento, leyendo cosas que sean críticas unas de otras, leyendo autores que nos hagan planteamientos que parezcan opuestos o que se refuten entre ellos. El día que ustedes tengan que hacer una tesis, que ya sé que no todos la harán porque hay otras formas ya de titulación, afortunadamente, en la facultad, pero quienes decidan hacer una tesis tendrán que contrastar una hipótesis, tendrán que hacer un planteamiento, la explicación de una parte de la realidad y luego contrastar si efectivamente la realidad nos está explicando eso o no. Y se requiere del pensamiento crítico, se requiere del pensamiento analítico y se requiere del pensamiento estratégico para ser comunicólogo político. Y una buena parte de eso se adquiere leyendo. Yo me la puedo pasar todas las clases con un monólogo en el que solo hable yo. Y les diga entre lo que dice el texto, a lo mejor también algo de mi opinión o de mi interpretación, o la utilización de ese texto para analizar la realidad que vivimos, como el ejercicio que acabo de hacer de este planteamiento de separar al poder económico del poder político. En realidad no son separables, ¿no? Eso no existe. Eso es una promesa de campaña. Lo que nos dice Wright Mills es, están amarrados. Y lo que nos dice Hallin, hablando específicamente de los modelos de sistemas de comunicación y del modelo de comunicación mexicano y su relación con el sistema político mexicano, nos hace comprender cómo funciona en México este vínculo política-comunicación. Si hiciéramos el vínculo política-dinero, ¿no? O política-militar, bueno, existe ese vínculo. Cada gobierno tiene a sus empresarios favoritos. ¿Sí? ¿Por qué Carlos Slim va a reparar la línea 12? Pues porque Carlos Slim hizo los negocios de su vida en la Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de gobierno de esta ciudad. Hay un vínculo ahí. Poder político y poder económico. Ahí está, permanente, evidente. La relación que tienen, y si hablamos del modelo de comunicación, la relación que hay entre Salinas Pliego y la presidencia. Toda la bancada mediática, la bancada de la televisora, de esa televisora, antes que estaba en el Partido Verde, sigue estando en el Partido Verde y el Partido Verde está aliado con él. Y ahí está toda la bancada. Ahí está. El presidente de la Comisión de Hacienda, ¿no? Melgar, en la Cámara de Diputados, es un empresario, es de Canal 40, ¿no? De esa misma televisora. Los vínculos siguen ahí. Nada más se van moviendo, ¿no? Se van modificando. Se van haciendo nuevas alianzas. Pero bueno, pues es importante que lean. Yo me la puedo pasar hablando si quieren, aparte que hablo mucho, ¿no? Pero bueno, yo no tengo problema. Pero si de verdad quieren que haya un aprendizaje más significativo, es importante que se involucren. De las 8 personas que hay en el grupo, solo 3 me mandaron su columna. Y de esos, 1 me lo mandó en los tiempos que establecí para poder leerla y hacerles comentarios. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen otras actividades, pero dudo mucho que ustedes estén en esta clase o estén en la universidad porque alguien los mande.
no creo que vayan a la escuela porque su mamá los manda a la escuela, ¿no? Casi estoy segura que la mayoría está aquí por una decisión absolutamente personal. El compromiso debe ser personal. Entonces yo lo único que les pido es que asuman ese compromiso. Porque además les voy a decir una cosa. Están ustedes en una de las universidades, de las mejores universidades de América Latina. La mejor universidad de América Latina. Con un prestigio internacional, reconocida en todo el mundo. Hay muchos que quisieran estar en su lugar y no están. Mi única invitación es que aprovechen esta oportunidad. Para quienes nos dejamos, la UNAM puede cambiar nuestras vidas. Para quienes nos comprometemos, la UNAM les puede cambiar la vida. Pero eso depende de que ustedes quieran. Bueno, entramos a materia. ¿Qué dice Hallin? Ya nos quedan 15 minutos de clase. Hallin dice que hay 3 modelos de los sistemas de comunicación. Hay un modelo que es un modelo liberal. Ahí yo les pongo, es prácticamente el modelo norteamericano. En Estados Unidos el modelo es liberal, es decir, los dueños de los medios de comunicación son dueños de los medios de comunicación. Y la línea editorial de esos medios de comunicación se va para donde el dueño del medio diga. Y me parece que lo vimos de manera muy clara, particularmente, sí en esta elección, pero más en la elección anterior, ¿no? Esta contienda entre Hillary Clinton y Donald Trump, ¿no? Cuando veíamos cómo la cadena Fox se la jugó con el republicano, con el candidato republicano que era Donald Trump, y CNN pues estaba pero total y absolutamente comprometidísimo con la candidatura de Clinton, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién toma esa decisión y con base en qué? Los dueños de los medios, los dueños que son empresarios, que en la medida en la que tengan la capacidad tecnológica para aprovechar el espectro radioeléctrico que pueden utilizar, y ya nada más hay reglas ahí para que no se intervengan unas señales con otras y ese tipo de cosas, pero son los empresarios. Lo que les interesa pues es que sus empresas crezcan, permanezcan, sean más grandes, generen más utilidades. Y se vinculan con el gobierno o se vinculan con algunos actores políticos en la medida en la que las decisiones de esos actores políticos van a funcionar en favor de sus intereses como empresarios, de sus intereses dependiendo de su línea editorial. Entonces, ese modelo es el modelo liberal. Digamos que es el modelo por excelencia de la democracia norteamericana, ¿no? El modelo liberal. Aquí es libre mercado totalmente, ¿no? Cada empresa hace su propio planteamiento comercial, ¿no? O sea, bueno. Luego tenemos el modelo de los sistemas estatales, es decir, en donde, nos dice Hallin, en donde no hay privados. O sea, no hay un privado que pueda ser dueño de una empresa, que maneje el espectro radioeléctrico, que emita contenidos a través de una señal de televisión o de radio o de internet. No los hay. Es total y absolutamente del control del Estado. ¿Sí? Acá yo les pongo, me parece que uno de los casos, hay varios casos en el mundo, ¿no? Pero el caso de China es un caso muy específico. Yo en particular tengo una amiga que estuvo trabajando en la Radio Internacional China durante varios años, y ella trabajaba en un área, fíjense, los chinos hasta eso tienen. Los chinos liberan sus contenidos, o sea, dan sus noticias, establecen su línea editorial, sus contenidos, y ellos mismos los traducen para el resto del mundo. Entonces tienen un área que esa información la traduce al español, al inglés, al francés, ¿no? Y entonces
ellos mismos traducen la información que ellos difunden al mundo. Entonces mi amiga trabajaba en el área de español de la Radio Internacional China y su trabajo era todos los contenidos, ¿no? Pasarlos a supervisar que estuvieran en español acorde, porque además había dos áreas de español, ¿no? La español de España y la español de Latinoamérica. Entonces, bueno, ahí hay un control absoluto. No hay empresarios que sean dueños de estos espacios y por lo tanto, los contenidos son absolutamente distintos, la decisión de qué contenidos hay. En los sistemas estatales, pues los contenidos los determina el Estado, ¿sí? O sea, el Estado define qué contenidos se van a desarrollar, qué puede ver la gente y qué no puede ver la gente en la tele. O sea, ¿no? Si va a haber una telenovela, supervisan el contenido de la mentada telenovela. O sea, no hay como que ahora vamos a hacer una serie criticando al gobierno. No, espérate tantito. O sea, entonces no va a salir ahí, ¿cómo crees, no? O sea, ¿cómo vas a sacar una serie donde critiques al gobierno o una película o una telenovela o lo que quieras? No. Y en el modelo liberal, pues eso lo deciden los empresarios a partir de lo que consumen las audiencias. Es una lógica del mercado. Si las audiencias consumen series de muertos vivientes, pues hay que hacer una serie de muertos vivientes, ¿no? Entonces ahora de repente se pusieron de moda los zombies, ¿no? Y ahí The Walking Dead y quién sabe qué todo. Pues porque eso está consumiendo la gente. Si la gente consume programas de, no sé, de médicos, ¿no? De historias de médicos, pues hacen una, otra y otra historia de médico, ¿no? Y el Doctor House y Emergency Room y Grey's Anatomy y todas esas, porque eso es lo que está consumiendo el espectador, ¿sí? Que consumen reality shows de cantantes, vamos a hacer reality shows de cantantes. Es decir, ahí lo que manda es el mercado. En la parte estatal no. Incluso en la parte estatal hay un control de los contenidos muy puntual por parte del Estado. No se puede sacar cualquier contenido, no se puede difundir cualquier contenido. Quizá la excepción de ese modelo es precisamente el Reino Unido. El Reino Unido tiene un sistema sui generis y quizá es, en términos de contenido, de las mejores televisiones que hay, si hablamos de televisión o si hablamos de radio. Es un modelo en el que el Estado tiene la rectoría, o sea, no la rectoría, el Estado es el dueño de, pero lo que hizo el Estado fue contratar a un privado para el desarrollo de sus contenidos. Y le dio la libertad a ese privado y tienen ciertos lineamientos para el desarrollo de los contenidos. Entonces, la BBC de Londres es una empresa privada, pero no es dueña de. No es como el modelo liberal, pero no tiene ataduras, ni censuras, ni límites para el desarrollo de sus contenidos. No tiene limitaciones en ese sentido, ¿no? Y se pueden guiar por lo que consume la gente, sí. También producen otro tipo de programas muy interesantes. Yo recuerdo mucho algún programa muy interesante a nivel sociológico que hizo la BBC, que lo he estado tratando de rastrearlo, lo voy a volver a buscar en YouTube a ver si ya está ahí. Una investigación sociológica que duró 30 años. 30 años. Donde daban seguimiento a ciertas familias para ver qué les pasaba a esas familias en el momento en el que varios países de Europa del Este entraron a la Unión Europea. Y entonces eran familias que tenían negocios familiares, etcétera, etcétera. Y le daban seguimiento a ver cómo iba evolucionando su vida. Un estudio sociológico fascinante. También hicieron otro estudio sociológico sobre el desarrollo de la niñez, desde la primera infancia
hasta que, ese fue un estudio de 18 años. Entonces eligieron a un conjunto de familias y fueron dándole seguimiento al bebé desde que nacía, el tipo de crianza que le iban dando, el tipo de educación que le iban dando, hasta ver qué resultaba a los 18. Un estudio sociológico y de pedagogía también extraordinario. Bueno, esa es la BBC, que funciona con esta dinámica distinta, porque no es un modelo liberal, pero tampoco es un modelo estatal clásico, ¿no? De control de contenidos. No se meten al control de contenidos. Eso es lo interesante. Bueno, y luego tenemos el modelo de rectoría, que ese es el modelo mexicano. Eso es lo que nos explica Halin en la primera parte de su artículo. Dice, bueno, en México no tenemos un modelo liberal, porque las empresas no son dueñas del espectro radioeléctrico. Las empresas no son dueñas pues de eso, ¿no? Sí de la tecnología, pero no del espectro. Ajá. ¿Quién es el dueño del espectro? El Estado. ¿Qué hace el Estado? El Estado hizo dos cosas durante muchos años. Una fue otorgar concesiones y la otra fue tener medios estatales, ¿no? Las concesiones por mucho tiempo se le dieron a un solo actor, que fue Televisa, en el caso de la televisión, ¿no? En el caso de la radio fue más abierto, pero no tan amplio. Y entonces, pues había grupos radiofónicos, ¿no? La XETU, que bueno, fue el anterior de la W, ¿no? De W Radio, que hoy pues ya es otra, o sea, ha sido como la evolución de Grupo Radio Centro o Radio Fórmula, o sea, ahí había otros concesionarios. Entonces, una concesión al final de cuentas es una especie de permiso que el Estado te da para que uses cierta parte del espectro radioeléctrico, ¿sí? Pero el dueño de ese espectro radioeléctrico, por decirlo de alguna manera, es el Estado, no es privado, no es como en Estados Unidos, tú eres dueño de eso, ¿no? Sí puedes desarrollar tu tecnología para que esa señal sea más eficiente, sí, pero a través de las concesiones que el Estado da. Yo les decía que en el modelo mexicano, en el sistema político post-revolucionario, había dos maneras. La televisión y la señal estatal y las concesiones. En la televisión estatal, el Estado tenía, en aquel entonces tenía dos canales de televisión, el canal 13 y el canal 7. Y ahí era Imevisión, era el Instituto Mexicano de la televisión, y ahí pasaban programación en donde los contenidos eran determinados por el Estado. Hoy, ¿qué tiene el Estado? Pues tiene televisión estatal, tiene, por ejemplo, el IMERES, el de la radio, ¿no? Que ha tenido una bola de problemas, por cierto, y huelgas, y bueno, por ahí anda la señora esta San Juana Martínez, ¿no? Tiene el canal 11, tiene el canal 22, luego hay señales que son estatales o de los gobiernos estatales, ¿no? La Ciudad de México tiene el canal 21, el Estado de México tiene el canal 34, o sea, ¿y quién decide qué sale ahí? Pues el Estado. O sea, el Estado define los contenidos de la programación y los contenidos de esos canales y de esas señales. Y por otro lado, las de rectoría, que en una buena parte de la historia del sistema político mexicano postrevolucionario la tuvo Televisa, ¿no? Televisa y algunas cadenas de radio vinculadas también con Televisa. Y entonces, esas cadenas de radio vinculadas con Televisa, digamos que tenían, y es lo que nos explica Halin, pues una especie de acuerdo tácito con el poder político, en el sentido de que
El poder político no les decía lo que tenían que programar, pero sí tenía la capacidad de censurar ciertos contenidos. Y el empresario, ¿qué hacía? Decía, bueno, pues si yo me empiezo a producir cosas que critiquen a estos cuates, pues me van a quitar la concesión, ¿verdad? Pues que me conviene como empresario. Pues yo mejor me voy por una línea facilita, ¿no? O sea, mejor no hago contenidos que le perjudiquen a este gobierno y así no me quitan la concesión. Eso empezó a cambiar por dos razones, y lo dice Halim. Con el proceso de democratización, bueno, y aquí estamos hablando de la televisión, si hablamos de la prensa, por ahí alguien mencionó, y que lo dice Halim también, pues en el caso de la prensa, el Estado era dueño de la empresa productora de papel, que también ya lo habíamos leído en el caso del libro de Daniel Cosío Villegas. Por ahí creo que César no ha apagado su micrófono. Oímos todos sus pasos. Bueno, el tema es, en el caso de Pipsa, que era la empresa dueña era una empresa estatal, que era la que producía el papel periódico, el papel que se utilizaba para producir los periódicos, pues era del Estado. Entonces, si tú eras un periódico que quería criticar al Estado, o al gobierno, pues más bien, ya no te iban a vender papel para que los criticaras. Y en el caso, ahí no son concesiones, pero en el caso de la televisión y de la radio, pues tenías que estar aliado, tenías que estar amarrado con el gobierno, porque de lo contrario, pues corrías el riesgo de que te rescindieran la concesión, ¿no? O de tener algunos conflictos. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Ante el proceso de democratización y ante el proceso de privatización. La privatización bueno, más que la privatización de los canales que eran del Estado y que se abrieron para poder darlos en concesión, que fue cuando el Estado vende o da estas dos concesiones, porque no las vende, da concesiones. O sea, hay que ser cuidadosos. No se trató propiamente de una privatización como tal, porque no se vende el espectro radioeléctrico, sino se otorga una nueva concesión. Pero el Estado sigue siendo quien tiene la rectoría, ¿no? de estas señales. Y fue cuando vendió a Televisión Azteca. Cuando nace Televisión Azteca, le vende o le da la concesión para utilizar las señales del canal 13 y el canal 7. Y entonces ahí, junto con el proceso de democratización política, comienza a haber una nueva dinámica de competencia entre las dos televisoras. Esta dinámica de competencia entre las dos televisoras pues va a impulsar que se desarrollen nuevos contenidos, va a abrir un poco el tema de la crítica dentro de los contenidos. TV Azteca lo va a hacer, ¿no? Recuerdo mucho, hubo un cambio de paradigma, por ejemplo, en la producción de telenovelas, que era el monopolio de Televisa, ¿no? Y hubo dos telenovelas que marcaron así, que fue Mirada de Mujer. Y antes de esa fue Nada Personal. Fueron dos producciones de telenovelas que cambiaron el formato. Por cierto, detrás de estos proyectos y los que vinieron después estuvo este señor que hoy es asesor del presidente, ¿no? Epigmenio Ibarra, y que después Epigmenio crea Argos, ¿no? Y luego todas las producciones de Argos que van a cambiar esta dinámica y van a hacer que estas dos televisoras entren en competencia. Eso va a cambiar los contenidos y va a hacer que los contenidos sean más diversos, algunos de ellos más críticos, y entonces va a ir abriendo el sistema. Y aunque el sistema sigue siendo de rectoría, es decir, que dependes de una concesión, las reglas de las concesiones pues, son claras. Entonces, sí hay un margen de discrecionalidad por parte del Estado, pero también hay reglas que el propio Estado debe respetar en el momento en el que otorga la concesión. Hoy día ya hay más cadenas de televisión. La última reforma en materia de telecomunicaciones, que fue en el 2013, que fue una reforma constitucional y luego tuvo sus reformas secundarias, también cambiaron esta dinámica porque ocurrió lo que en otros países había ocurrido,
O sea, el cambio tecnológico te permite llevar a cabo el apagón analógico. El apagón analógico, que esto ya no lo dice Hallin, ¿no? Pero pues yo traigo muy fresco, yo estuve en el Congreso cuando se aprobaron esas reformas, ¿no? Me tocó conocerlas desde la iniciativa, que la iniciativa fue parte del proyecto del Pacto por México. Y entonces en todo el sistema de telecomunicaciones hubo un cambio constitucional. Se abrió el espectro porque al ocurrir el apagón analógico y entrar solo con señal digital, pues los espacios del espectro radioeléctrico pues se ampliaron, ¿no? O sea, el espacio que se necesitaba para que viajara la señal analógica era mucho más amplio que el espacio que se requiere en la televisión digital, ¿no? Por eso es que los canales con la señal analógica se saltan y no están pegaditos, ¿no? O sea, está el canal 2 y luego está el canal 4. Y luego y antes no estaba el canal 4, estaba el 2 y estaba el 5. ¿Por qué? Porque si tú ponías el canal 2 y luego el 3, cuando vieras la señal del canal 2, se te iba a meter parte de la información del canal 3 y el canal 3 parte de la información del canal 2. Entonces tenía que haber una distancia entre un canal y otro para que las señales viajaran y no chocaran entre sí. Y por eso había un canal 7 y luego el 13. Ajá. Pero entonces había el canal 2 y el canal 5 y luego el canal 9, ¿sí? Por parte de Televisa, por ejemplo. Entonces, cuando se libera y se da el apagón analógico y entonces todas las señales son digitales, el ancho de banda que requiere la digital, pues es, si el ancho de banda que requiere el analógico es del ancho de 5 dedos, digo, estoy poniendo un ejemplo muy coloquial, pues el ancho de la digital es un dedo, ¿no? Entonces, ya puedes pasar el canal 2.1, 2, 2.1, 2.2, que fueron los que se utilizaron, por cierto, ahora que con todo este modelo en la pandemia de Aprende en Casa, ¿no? Esos canales que estaban disponibles y que ya no chocan entre sí, porque ya la señal ya no necesita tanto ancho de banda para poder correr, ¿no? Por el espectro radioeléctrico. Entonces, bueno, ahí se liberaron con el apagón analógico una banda que de los 700,000, no me acuerdo cuál era. Y entonces, ¿qué pasa? Hay la posibilidad de que haya otras cadenas, ¿no? Como el cadena 3, el canal 3, que es nuevo, ¿no? Es imagen. Es una nueva, es un nuevo canal, es una nueva empresa, es una nueva oferta de televisión, ¿no? Es una nueva cadena de televisión. Entonces, esta última reforma permite que haya mayor diversidad. Y se dieron concesiones para varios canales de televisión y también para de radio, porque pues todavía la señal AM, que todavía sigue estando ahí, pero que sigue siendo analógica, pues ya prácticamente todas las estaciones migraron hacia una tecnología digital y ya se volvieron en frecuencia modulada en lugar de estar en amplitud modulada. Entonces, bueno, digamos que de alguna manera este modelo de rectoría, ¿qué permite? Pues permite que haya una dependencia del poder político y los medios de comunicación, porque al ser un sistema de concesiones, sí tiene una atadura limitada, pero la tiene, de no pelearse con el Estado, ¿no? O sea, ni Televisa, ni TV Azteca, ni Imagen se van a pelear con el gobierno, ¿no? Van a tener una relación así como de ir midiendo fuercitas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la concesión está por determinado tiempo, pero también si al gobierno se le ocurriera que ya no quiere y no le importa y la cancela, podría cancelarla, ¿no? Esto tendría grandes costos, pero podría hacerlo en determinado momento. Pero no lo hace, tampoco lo hace porque sabe que, bueno, a ver, eso hablaría de una censura, ¿no? Hablaría de una censura en los contenidos, hablaría ya de un régimen pues más autoritario. El actual gobierno o el momento de relación actual entre medios y política, pues lo que hace el presidente en lugar de cancelar concesiones es denostar a todos los medios que
que hablan en su contra, ¿no? O sea, que no hablan a su favor o que hablan en su contra. Y entonces, pues ahí mete en ese costal a los empresarios, no tanto, pero sí a los periodistas que hablan en esos medios, ¿no? O a los productos o a los contenidos que eventualmente le puedan hacer críticas. Y lo que sí hemos notado, eso sí ha sido un cambio y es un cambio muy interesante para analizar, para quienes vayan a hacer tesis o para quienes les interese el tema, el cambio en la televisión y en la radio estatal. Ustedes, el Canal 11, ustedes ven un Canal 11 en el 2017 y ven otro Canal 11 hoy. Los contenidos sí han cambiado. Lo preocupante es que sí hay contenidos con un fuerte sentido ideológico. Y eso es preocupante para un sistema democrático, ¿no? Porque entonces vas a empezar a controlar los contenidos y los contenidos van a tener una intención propagandística y proselitista, que obviamente en un sistema liberal no existe, que existe de manera clarísima en un estatal, pero pues que se está presentando en el modelo de rectoría. Ya nos pasamos del tiempo. Bueno, la próxima clase vamos a hablar de las redes sociales y de los retos. Voy a tratar de retomarlo porque ya se nos acabó el tiempo. Yo me seguí, ¿no? Ya comenzó la otra clase de algunos. Y estamos en contacto por WhatsApp para poder ponernos de acuerdo sobre la próxima sesión, si les parece. Y mil disculpas, me fui como cuchillo en mantequilla y no me fijé que ya se nos había terminado la clase. Entonces, si gustan, la próxima sesión comentamos la conclusión de esta y arrancamos con lo que sigue. Y en el Moodle van a encontrar ahí ya los textos de los que dispongo para la próxima lectura, que sería el de Pérez Correa, si no me equivoco, ¿no? Aquí, muchas gracias, profesora. Nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos. Buen sábado. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.